Entonces damos gracias a Dios. Nosotros pasamos ahorita la temporada de las puertas de la fe y la humildad, ¿cierto? La temporada de la puerta de la fe y la humildad. ¿Cómo está tu nivel de fe? Porque a ese nivel de fe le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Crees realmente en Dios? Pregúntese, hágase esa autopregunta, si usted realmente cree en Dios. ¿Sabe? Me llamaba la atención una película que veía donde el pastor se paraba y predicaba y daba mensajes bíblicos, pero era el que no creía en Dios, que creo que se llama Milagro del Cielo, ¿cierto? Ese pastor predicaba, pero no creía en Dios. Fue confrontado por tener que vivir un milagro en su casa para poder nuevamente retomar el creer en Dios. Y muchas veces yo digo que así hay muchas personas en la vida cristiana, hay muchas personas en las iglesias que dicen ir a la iglesia, congregarse, cantar, danzar, hacer un sinnúmero de cosas, pero que cuando realmente se tiene que hacer una pregunta, o en la vida se hacen muchas preguntas, cuando la verdadera pregunta que se debiera hacer es: ¿crees realmente en Dios? Porque es insólito el hecho de que nosotros nos llamemos iglesia y sea el lugar donde menos testimonio damos de aquel que decimos que es nuestro Padre. O sea, pareciera que nuestro Padre es de esos padres malos, de esos padres irresponsables, de esos padres, el borracho, ¿cierto? El drogadicto, el que abandona a sus hijos, el maltratador, el mujeriego. Pareciera que yo sé que Dios, y que Dios nos perdone, pero no estamos comparándolo con algo biológico y con una naturaleza pecaminosa o pecadora, ya que Él no comete pecado, Él no es pecado, pero nosotros sus hijos, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cuál es la carta de presentación de nosotros sus hijos ante la sociedad si Él es realmente nuestro Padre? ¿Cómo lo presentas? O sea, ¿cómo le presenta un padre, cierto, a su padre, a sus hijos? ¿Cómo le presentamos cada uno de nosotros a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestro papá? Porque pareciera que afecta tanto la parte biológica en la mente y el corazón del ser humano que muchos esconden a su papá. No voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. A mí me daría vergüenza llegar en algún momento, alguna situación, tener que darle elogios a alguien que no se los merece, ¿cierto? Y uno llegar y tener que decir, ¿él quién es? El papá del hermano mío. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque haya sido una persona irresponsable, una situación dentro de las muchas cosas y de los errores que ha cometido, en los cuales que yo lo he perdonado y estoy libre de eso, pero no tiene el título o el acto de honra a través de una acción que se hace, pero muchas veces nosotros sí hacemos eso con las personas que han hecho eso a espaldas de nosotros, ¿cierto? Y Dios, que ha hecho todo por nosotros, ¿cómo lo presentamos? Nos da pena decir que somos cristianos. Nos da pena decir que asistimos a una congregación. Nos da pena decir que nuestro manual de vida es la Biblia, porque nos dicen evangélicos, aleluyitas, ¿cierto? Torcidos, los apartados, como en muchos lugares nos dicen, o protestantes, o
o muchas cosas, entonces nos incomoda ese acto, pero no nos incomoda los apodos que nos han puesto nuestros amigos. A muchos les incomoda el hecho, no, qué pena que, no, yo todavía no le puedo decir a mis amigos o a estos que que me volví cristiano, no, ahora me van a comenzar a molestar. ¿Y por qué no te da vergüenza que te digan carepala, carepalustre? ¿Cierto? ¿Por qué no nos da vergüenza eso? ¿Por qué no nos da vergüenza que nos traten en la calle a través de un apodo cuando nosotros tenemos un nombre? Pero nos da vergüenza decir que somos cristianos o hijos de Dios. Entonces, realmente creemos en Dios, porque vamos a hablar 2 meses a través de la fe y la humildad. Porque la fe es la certeza, 3 meses. 3 meses vamos a hablar de fe y humildad. Y la fe es la certeza de lo que se espera más la convicción de lo que no se ve. O sea, ese es un punto de salida, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo sin fe no le agrado a mi papá. Entonces aquí es donde viene el acto de que realmente, como en esta temporada, vamos a complementar lo que hemos recibido de las otras temporadas para llegar al punto de nosotros manifestar, hablar, compartir de quién es realmente nuestro Padre. ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? Porque dice que yo tengo que tener fe para poderle agradar. Y esa fe tiene que ser acompañada de unas obras. Entonces hay otro que dice por allá, es que no es por obras para que nadie se gloríe, pero ¿cuáles son las obras de la fe? No, él no me está diciendo que yo me halague, ni que tampoco me llene de ego ni egocentrismo a través de lo que hago yo, porque es que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, y esa fe, para que pueda tener una obra, tiene que tener una manifestación de Él en mi vida. Entonces aquí son las obras de Él, no las que yo hago. Son las obras de Él en mi vida, no las que yo hago. Ay, que es que en tu nombre, es que yo hago, yo doy, yo esto, yo lo otro. No, esas son acciones de la dadivosidad que tenemos y la generosidad que tenemos de parte de Él para accionar. Eso no nos pertenece. Pero lo que Él haga por nosotros, esa fe debe tener unas obras. Y esas obras son honrar al que debe ser honrado, manifestar al que debe ser manifestado. Verdaderamente, en esta temporada, en este trimestre, nosotros, ¿qué debe de acontecer en nuestra casa? Porque es que aún nosotros podemos decir, Dios es el Rey y Señor de mi casa, pero Él no tiene control de todo lo de tu casa. No es el dueño de todas las áreas de tu casa. No es el dueño de todas las áreas y de todo lo que tienes. Porque es que esto sí se lo entregó a Dios y esto no se lo entregó a Dios. Que recuerde que nosotros somos los hijos, herederos y coherederos. O sea que todo lo que existe es de Él. Él nos da el privilegio de usarlo. Entonces, ni modo de negarle a Él lo que realmente le pertenece. ¿Y qué es lo que a Él le pertenece de cada uno de nosotros? Su honra, su señorío, su soberanía, su poder. Y todo, ¿cómo lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo muestras? ¿Cierto? Durante todo este tiempo, en sí, ¿con qué actitud usted y yo lo recibimos? ¿Cierto? Porque aquí usted y yo nos vamos a encontrar con que adicional a la fe, y la fe para que sea manifiesta en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener un complemento, y es real, la Biblia lo dice. Usted y yo tenemos que ser humildes para no ser resistidos por Él.
Entonces nosotros queremos una manifestación de Él, tenemos que ir ante Él con humildad, porque dice que Él, cierto, Él resiste al soberbio, pero ama al humilde. Entonces nosotros tenemos que tener un nivel de humildad para poder, a través de esa fe con la que vamos, agradarle y Él nos ame, o sea, se manifieste. Y dentro de esa manifestación, usted y yo podamos entender que lo que la palabra nos lleva a través de la humildad, usted y yo lo podamos manifestar, porque lo demás en la fe, todos sabemos que va a llegar a un punto y en este tiempo difícil hay algo que usted y yo debemos de tenerlo muy claro. Si el Señor se manifiesta hoy, esta noche, va a hallar fe en tu casa, va a hallar fe en tu corazón, va a hallar fe en tu mente, va a hallar fe en todo lo que haces. Porque esa es una de las preguntas del día del Señor. ¿Hallará fe en la tierra? El día que el Señor retome lo suyo, hallará fe en la tierra. ¿Cómo está tu nivel de fe? Por eso le hice esa principal pregunta. ¿Cree usted realmente en Dios? No la abandone, no suelte esa pregunta y pregúntesela, hágasela. ¿Sí? Porque estamos esperando un milagro y ¿por qué no se ha dado? Todos tenemos un milagro en espera, ¿cierto? Como dicen por ahí, lo tenemos en bajo. ¿Por qué no se ha dado ese milagro? ¿Por qué no sujetamos realmente el hecho de todas las cosas que acontecen y todo lo que nos pasa realmente a Dios? Empecemos por lo que hoy daña la mente del ser humano, la salud. ¿Qué pasa cuando vamos donde el médico? O no tanto ahí, ¿qué pasa cuando sales donde el médico? ¿Cómo sales? ¿En qué sales pensando? ¿Qué sales confesando? ¿Qué sales declarándole a tu cuerpo? ¿Qué sales declarando a tu vida? ¿Cierto? Porque son realmente las declaraciones que donde funciona la palabra declarar es lo que usted realmente, cómo sale, qué sales diciendo, qué te dijo el doctor y usted a quién más le creyó, al doctor, que muchas veces sin ni siquiera un examen, el doctor solamente dice, esto es una situación que tiene, o muchas de las características que tienen puede ser tal cosa. ¿Y cómo sale usted hablando donde él? Es que tengo tal cosa. No, él dijo que podía ser. Por eso te mandó unos exámenes. Y no nos hemos hecho los exámenes y ya estamos diciendo que tengo. Y vamos y le oramos al Señor por algo que ni siquiera usted lo ha comprobado. Porque no está sujeto a una imagen, a un examen, ¿cierto? Que le diga, sí, usted sí tiene eso. Y de ahí llega, te haces el examen y acontece que usted no tenía nada de eso y usted dice, ay, el Señor hizo, ¿cuál milagro hizo ese? Yo creo que Dios dice, yo no apoyo la mentira. Vaya y dígale a un doctor, ¿quiere confundir la ciencia? Cuando le hagan a usted una consulta de qué sufre, diga de felicidad. Pero muestre que sí, de felicidad. ¿Usted qué sufre? De felicidad. Ay, se le nota, se desborda. La gente quiere sufrir de lo que usted está sufriendo. ¿Cierto? Vaya y diga, de felicidad. ¿De usted qué sufre? De felicidad. Usted, cuando usted va a una situación o a lo que vaya, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué
que esto y que lo otro. Diga si tiene una o ejecuta algo para el Señor, yo hago esto. Dígalo con gusto. Usted no sabe lo bueno que es usted ser rechazado por todo el sistema exclusivamente porque usted es cristiano. Porque después de eso es donde vamos a ver el glorificar a Dios. Mire, en una situación la semana pasada se hizo todo un proceso donde yo me presentaba como ministro de culto. Se presentó un documento que certificaba la entidad que era la que me avala y a través de la cual yo estoy vinculado como tal, como ministro de culto, a través del Ministerio del Interior, una resolución y de todo eso. Y todas las entidades a las cuales le presentamos eso, que fueron como 6 entidades, dijeron no. Hágalo de manera particular. Siempre era, hágalo de manera particular, hágalo de manera particular, hágalo de manera... No, es que yo no soy particular. Yo soy ministro de culto. Si no se puede, algo que se decía, si no se puede, gloria al Señor. Y algo que le dije, Señor, yo no lo estoy buscando. Hago el proceso y si es tu voluntad. Y sabe, como no me despreciaron a mí, porque yo le decía a las mismas entidades, todo por ser evangélico, todo por ser un pastor, pero si estuviera boleando, haciendo otra cosa, sacando lo que no tengo que sacar y presentando, le garantizo que de una salía todo. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Tomó el control de la situación sin problemas, sin dificultades y sin nada, y salí más beneficiado yo que la misma asesora decía, a usted le fue mejor que nunca. Es más, el Señor puso esa entidad, la puso a mi favor. La que te rechazó, la puso a trabajar así, y esto mismo se lo digo a usted, quien te rechace, Dios lo pondrá a trabajar para tu favor. Quien te cierre una puerta, Dios lo va a hacer abrir esa puerta a tu favor. Quien te niegue algo que te pertenece, Dios lo va a hacer trabajar a tu favor. Esa bendición la verás, esa manifestación la verás, esa puerta la verás, se abrirá eso, esa bendición, ese milagro lo recibiremos. ¿Sabe? Porque es que allí es donde... Y por eso le preguntaba, y quiero que usted quede con esa pregunta, ¿cree realmente en Dios? Porque hay quienes son capaces de negarlo solamente por hacerle caso a la institucionalidad o al sistema. Por quedar bien con otro. ¿De qué me sirve ganarme al mundo y perder mi alma? ¿De qué sirve? Por eso en esta temporada tú y yo vamos a hablar y vamos a estar muy enfocados a través de lo que es la fe y la humildad, porque el Señor usted y yo tenemos una medida de fe, y esa medida de fe en este tiempo es donde realmente va a ser demandado si la has usado o no la has usado, porque hay gente que tiene intacta su medida de fe, abusan de que eso no tiene fecha de caducidad, pero ¿sabe qué es lo que se les olvida? Que llega el momento de cumplirse donde el Señor le va a decir, a ver, quítenle esta y désenla al que más tiene. Porque como al que le dé miedo usarla, Dios la va a usar en otros. Dios la va a manifestar en otros, ¿cierto? Él no se retracta de lo que nos da, pero algo que nos ha entregado no es para tenerlo allí guardado. Algo que nos ha entregado, mire, si Él dice que tomes de esa medida de fe algo del tamaño de un granito de mostaza, es porque Él quiere manifestar algo grande. ¿Usted conoce un árbol de mostaza? Si no lo conoce, busque un video, busque una imagen de un árbol de mostaza, para que usted se sorprenda lo que sale de una semillita, que árbol tan grande nace de eso.
Y adicional a eso, la resistencia que tiene al sol y al agua. Y adicional a eso, que es la única semilla que no se puede mezclar con absolutamente nada. No se puede mezclar. Ya ahora usted toma tomate de árbol con sabor a mora. No, Valtino, que usted se come maracumango. ¿Cierto? Ya son cantidad de cosas que mezclan las frutas, las verduras, el maíz. Cuando primero era solamente maíz amarillo, blanco, ya hay maíz morado, verde, un montón de mezclas que han hecho dentro de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, esta semilla no se deja mezclar. Por eso, la fe usted no la puede mezclar con la duda. La fe usted no la puede mezclar con lo físico. Usted no puede mezclar la fe. Usted realmente o acciona la fe. Usted tiene dos opciones: la fe o creer. Porque usted puede estar creyendo en este momento, pero no tener fe. Entonces usted puede creer en Dios, pero no tener fe en Él. ¿Cuándo realmente usted y yo nos damos cuenta si tenemos fe en Dios? Cuando lo dejamos trabajar. ¿Sabe? Una cosa es usted creerle y creer en Él. Otra cosa es usted dejarse ir para atrás y saber que Él lo va a sostener. Esa es la fe. Usted cree en Dios y podemos decir, sí, creo en Dios, sí creemos en Dios. Listo. Llegó el momento donde no hay nada de comer en tu casa y estás creyendo en Dios. ¿Qué haces? Pasa un volantico por la puerta de tu casa, se presta dinero, gota a gota. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Tienes fe en Dios o lo vas a tomar como señal de Dios? Porque hay muchos que le llaman señal de Dios a lo que no es señal de Dios. Hay muchos que le llaman milagro de Dios a lo que no es milagro de Dios. Hay muchos los que le llaman manifestación de Dios a lo que no es manifestación de Dios. Entonces ahora es donde usted y yo sí realmente vamos a confrontar lo que es nuestra fe y nuestra humildad. Porque si el milagro no se da es porque hay parte de soberbia en mi vida. Porque dice que Dios está resistiendo a concederme lo que le estoy pidiendo, porque Él dice que al altivo Él lo resiste, mas al humilde Él lo ama. No está diciendo que no ama al altivo, solo que lo resiste. Entonces usted y yo podemos ser amados por Dios, pero ¿será que Dios nos está resistiendo porque nos falta humildad? En eso pensar. Porque hay situaciones en las cuales, créame, que somos hijos de Dios y ese momento donde Dios está deteniendo esa bendición es porque hay algo hay una mala intención con lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque lo he vivido. Porque yo he dicho, Señor, ¿qué pasa? Tú has sido bueno, fiel, justo, tú has sido abundante. ¿Qué pasa? Y por uno que esté de manera soberbia intentando sacar de Dios lo que Dios le ha placido soltar, Él resiste. Él dice, igual te amo, pero no. Porque Dios también en un no nos está diciendo cuánto nos ama. Porque Él no te va a entregar algo con lo que sabe que te vas a perder. Esta semana, mire, la Biblia tiene tantas cosas y tantos textos que muchas veces nosotros la leemos a la carrera, la leemos dentro de nuestros afanes y en el momento en que usted y yo nos hacemos una pregunta,
La Biblia tiene la respuesta. Esta semana compartíamos con alguien o con personas que han leído la Biblia por mucho tiempo y de todo eso, y no sabían que allá en la Biblia nos dice por qué las personas buenas se mueren tan rápido. No habían leído que en la Biblia dice por qué las nueras y las suegras no se quieren. Y es algo que uno dice, ay, ¿cómo así? Eso está en la Biblia. ¿Por qué las hijas y las mamás son las que más pelean? En la Biblia lo dice, porque Él no vino a traer paz. Él vino a traer discordia entre la hija y la mamá. Ay, mi hija es muy indiferente conmigo. La Biblia lo dice, ¿de qué se preocupa? No quiere decir que, ay, entonces las hijas ya van a decir, con razón mamá, usted me cae tan mal. No, dice, yo vine aún a traer disensión entre la nuera y la suegra. O sea que las suegras no solo son siempre las malas. Las suegras y las nueras están en el mismo costal. El Señor las puso allí. Entonces mire que hay cosas como eso que uno llega y le pregunta, Señor, ¿por qué a mí? Dios da, Dios quita. Con eso Él responde tantas preguntas que nosotros le hacemos. Y adicional a eso, usted y yo nos fortalecen la fe. Pero en la humildad, usted y yo debemos de tener en cuenta lo que Él mismo también deja escrito. Por allá le voy a leer varias citas de humildad para que usted vea tan importante que es la humildad para poder activar la fe, ¿cierto? La fe viene a ser como, voy a poner un ejemplo muy loco, no lo dice en la Biblia, para los que nos oyen y para los que nos ven. La fe es este bombillo, pero la humildad es la corriente eléctrica. Para que este bombillo prenda, usted y yo tenemos que llegar con el mayor acto de humildad. Jesús, para poder ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que aprendió la obediencia y la humildad a través del dolor. Se hizo humilde, se humilló a lo sumo, todavía me da dificultad hasta que no termine de botar todo a lo sumo, se humilló, ¿cierto? Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Dice en esta versión, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Mire lo que dice, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es lo que muchas veces nos hace cometer un error del uso de nuestra fe? La ansiedad. Nos volvemos ansiosos, porque como ya le pedimos y como ya y fue a Dios el que se lo entregamos, queremos que Él nos responda ya. Hay milagros que Él nos va a responder, vea, como si nos dijera, te tardaste mucho en pedirlo, véalo. Y hay otros que te va a decir, conforme la intención de tu mente y de tu corazón, te va a poner en espera, porque quiere que tu nivel de ansiedad esté, vea, calmado, todo eso, para que no se enloquezca, ¿cierto? Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Mire, ¿y dónde terminamos la mayoría de los seres humanos humillados? Delante de los hombres. ¿Y dónde terminamos? La mayoría se humillan en sus empleos, en sus estudios, en su de todo, y terminan como malos estudiantes, como malos trabajadores, como malos ciudadanos, y entonces, porque se humillaron en el lugar equivocado. Humíllense delante del Señor y Él
los exaltará. Llore si tiene que llorar. Quéjese si se tiene que quejar. Pero sea transparente delante de Dios, que así usted físicamente quiera resistirse porque lo ven, porque lo oyen, porque eso, Dios ya vio lo que realmente hay en su corazón. Entonces a nosotros nos da pena cómo accionar delante de Dios por quien nos ve, por quien nos oye, por quien esto, por quien lo otro. Hágalo para que usted vea la exaltación de Dios. Recuerde que Dios resiste a los soberbios, a los que piensan que no lo necesitan en su vida o que se merecen todas las cosas buenas que tienen. Pero el que sea humilde de corazón ante Dios, reconociendo que necesita su perdón, su ayuda para vivir cada día, ese Dios lo exalta. Recuerde que al limpio y humilde de corazón, dice que Dios a ese exalta. ¿Y cómo inicia la limpieza de nuestro corazón? Agradándole a Él. Porque entre más le agrademos a Él, más su voluntad hacemos. Porque la voluntad de Él tiene unas características que son buena, agradable y perfecta. Esas son las características de la voluntad de Él. Pero la verdadera voluntad es que si usted y yo estamos bien con Él, estemos mucho mejor cada día. O sea, si estamos santos hoy, cada día santificarnos más. Proverbios 15:33. El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Usted y yo le tememos a Dios. Eso es sabio. Esa es la verdadera sabiduría. Y la verdadera inteligencia es usted sabe que siempre es estar apartado del mal. Pero la humildad precede la honra. Seamos humildes para que Dios te honre. Usted y yo no necesitamos muchas veces la honra del ser humano, porque la honra del ser humano siempre viene acompañada de algo a cambio. Al ser humano siempre todo favor nos lo va a cobrar. Y siempre le vamos a quedar debiendo al ser humano. Todo el que da desde la intención, desde lo humano, nosotros deudores de esos siempre vamos a quedar. Cuando somos humildes, ¿sabe que la manera de Dios honrarnos? Utiliza al hombre para bendecirte. Cuando usted y yo usamos esa sabiduría, Dios toma del montón a cualquiera y te bendice. Ahí no hay deuda de favor, porque lo hizo la persona usada por Dios. Que muchos dicen, vea, yo le muestro a su Dios. Ah, ¿usted cree que Dios lo manifiesta? Ah, ¿usted cree que Dios le va a ayudar? Vea, yo le muestro a su Dios, vea a su Dios. Su Dios soy yo. No, eso no pasa si Él no lo hubiera mandado, nadie se baja del bus, como dicen por ahí, de gratis. Dios fija los ojos, su atención en los humildes, no en los orgullosos. El humilde reconoce que todo lo bueno viene de Dios y vive con un corazón agradecido siempre delante de Él. ¿Cómo está tu agradecimiento a Dios? ¿A cuántos más le agradecemos? ¿A los hombres o a Dios? Salmo 147:6. El Señor ayuda a los humildes, pero a los impíos humilla hasta el suelo. El Señor ayuda a los humildes y a los impíos humilla hasta el suelo. ¿Sabe qué? ¿De dónde viene impío? De un corazón que maquina error. La parte impía es la mala intención en la mente del hombre, es la parte impía, es la mala intención en el corazón del hombre. Esa es la parte impía. Por eso muchas veces nosotros actuamos de manera impía. Porque estamos bien con Dios, pero vemos a alguien con necesidad y no nos movemos, no nos duele,
pero vemos a alguien de afuera con necesidad y a ese sí le hacemos, ¿cierto? Como hacíamos antes, los que conocíamos o estuvimos en el gremio de, no de los anónimos, sino de los que sí sabían quién eran, que lo que pidan, ¿cierto? Y muchas veces se negaba a dar comida, pero que no falte en la mesa el petate, ¿cierto? Y todo eso, que eso sí, para eso sí salía y surgía, y entonces, ¿por qué no hacemos ya todas las obras y lo bueno que Dios nos mandó a hacer cuando realmente lo debemos de hacer? Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Mire lo que dice. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Quiénes somos usted y yo? Somos hijos de Dios. Y dice que aún en eso, aún en esto, y está dentro de estadísticas que lastimosamente, y voy a usar una frase que duele, y dice que los cristianos son los que matan a sus guerreros en batalla, a sus guerreros heridos. Ven un guerrero herido en batalla y van y lo cogen y lo terminan de chulear, ¿cierto? Ya huele a formol. Que no sufra, ¿cierto? Se nos olvida que si somos espirituales, ¿qué debemos de hacer? Levantarlos de manera espiritual, restaurar de manera... A quien se deje, eso sí, a quien se deje. Porque muchas veces no podemos ir y utilizar algo que es un don de Dios, un regalo de Dios, con alguien que no quiere. Recuerde que la salvación es un regalo. Usted va y lo presenta. Y así como cuando usted le ha entregado algo a alguien que le entrega un regalo y llega y lo abre, y así muchos van a tomar ese plan de salvación y Dios lo va a usar a usted para presentárselo. No se duela, no se duela por eso ni se cargue por eso. Deje que ya Dios, después de que usted haga su tarea, Dios se encargará de lo demás. Por eso dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Mire lo que dice: se humilló a sí mismo. Nosotros decimos: a mí nadie me va a humillar. Y él se humilló a sí mismo. Es que está bien que seamos mansos, pero no mensos. Porque eso sí lo tenemos que tener claro. Somos hijos de Dios, mas no somos mansos y humildes de espíritu, mas no mensos. No quiere decir que porque usted sea hijo de Dios, cualquiera le tiene que pasar por encima, no. No pierda usted la dignidad. Usted está a servicio del reino de los cielos, no a servicio del reino de las tinieblas. Y a mí un verdadero impío, una persona que no tiene conocimiento, no tiene testimonio, no tiene ni siquiera vida espiritual, me va a pisotear o me va a... No, usted no pierda su lugar. Por eso dice que nadie tome tu corona. Porque cuando usted se deja quitar la corona, pasas a ser ese verdugo del cual todo el mundo se burla, porque usted va a ver que se la tiran de aquí para allá, de allá para acá, y usted la va a querer coger y usted se la merre. Que nadie tome tu corona. Siempre sostenga eso. Mire que él se humilló a sí mismo y a través de eso comprendió. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque a través de eso le quitó derecho legal al mismo diablo, porque ya él qué iba a hacer. Y luego lo exhibió públicamente. Por eso ese es y será siempre nuestro héroe. No hay otro con tanto poder y tanta autoridad como nuestro Redentor.
que se humilla a sí mismo y luego llega y ¡pum!, lo exhibe públicamente a todas sus huestes potestades, a la iniquidad, al pecado y a la maldad, y ganó a través de eso. Y nosotros, ¿qué es lo que muchas veces decimos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero allá tienes como que, porque la bestia no la ha crucificado. Por eso, fe y humildad. Recuerde eso. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces mire que Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de humildad. No hay otro mayor ejemplo de humildad que eso. Por eso usted, como siempre lo hemos enseñado, no busque una imagen bíblica para usted decir: yo quiero ser como David, yo quiero ser como Daniel, yo quiero ser como Esdras, yo quiero ser como Nehemías, yo quiero ser como Samuel. No, sea como Cristo, ¿cierto? Porque cada uno de esos tiene su historia. Cada uno de esos tiene su historia, ¿cierto? A David se le llamó conforme al corazón de Dios, pero ¿qué hizo? Él no se humilló a sí mismo, no fue capaz de retener sus pasiones. Entonces yo no puedo ser como David y tampoco quiero ser como David. Lo honramos, reconocemos en él grandes cosas. Hay una historia muy bonita de él. Hay salmos que han enseñado y han manifestado y han ministrado a la iglesia por años. Pero él mismo también reconoció de que en el hombre no hay ni amor ni humildad. Por eso, ante una situación de ser llamados, que tengamos un llamado de atención o ser juzgados, siempre preferir, para no equivocarnos porque ya la dije mal dicha, preferir que sea Dios, no los hombres. Por eso que lo que pase con nuestras vidas, sea Dios nuestro mejor y mayor juez, no los hombres, porque el hombre no tiene misericordia, Dios sí tiene misericordia. Entonces, en esto seamos humildes, y si nos cuesta la humildad entre los hombres, obvio, mucho más nos va a costar la humildad delante de Dios. Lucas 14:11, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire que él lo repite y lo tenemos en diferentes puntos. ¿Y por qué se lo traigo desde diferentes libros? Para que si usted se dé cuenta que si Dios repite algo es porque es sumamente importante para su iglesia. Mateo 5:5. Dichosos los humildes, porque estos recibirán la tierra como herencia. O sea que usted y yo, para poder recibir una herencia, necesitamos ser humildes. No es como aquel que no la ha recibido y ya se la gastó. No como aquellos que no han recibido la herencia y ya tienen planeado qué van a hacer con ella. ¿Sabe dónde terminan esos? Viendo que un cerdo es mejor alimentado que él. Por eso no pierda la humildad. Diga: seré siempre humilde delante de Dios y de los hombres. Segunda de Crónicas 7:14. Mire este punto, que todo lo que sea humildad nos va a llevar siempre a este acto de arrepentimiento o de contrición de la humanidad, para poder entender qué es lo que nos falta en medio de la sociedad. Hoy lo llaman empatía, pero nos falta es humildad. Humildad para reconocer que tenemos necesidades, humildad para reconocer que no estamos bien, humildad para reconocer que necesitamos de Dios, humildad para reconocer que necesitamos el uno del otro. Jesús así lo sujetó, el Señor así lo sujetó. Entonces necesitamos sí o sí humildad. Y dice: si mi pueblo, dice, que lleva mi nombre. Mírelo, me gusta esta versión porque porque otra versión dice: si mi pueblo se humillare.
Y esta dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, oiga, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Y esto no solamente habla de las naciones, esto también habla de nuestros hogares. En nuestro hogar está el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es tan santo que por eso la mayoría de los nombres que usted y yo conocemos no son nombres sino características de Él. Porque Él es innombrable. No es Yahvé, no es Yahweh, no es Jehová, no, ese no es el nombre de Jehová, ese no es el nombre de Jehová, escuche pues, ese no es el nombre de nuestro Creador. Por eso cuando un profeta o alguien se levanta y dice, yo Jehová he hablado, yo me sorprendo. Porque si esa persona verdaderamente estaba oyendo la voz de Dios, debió haber oído su nombre. Y se hubiera dado cuenta que al finalizar la palabra profética no hubiera sido capaz de mencionarlo. ¿Sabe por qué? Porque está en nuestro respirar. Cada que usted y yo respiramos, mencionamos el nombre. Por eso dice, todo lo que respira, alaba al Señor, no a Jehová, al Señor. Todo lo que respira. Cada que usted y yo inhalamos y exhalamos, estamos mencionando el nombre del Señor. Es innombrable. Por eso, algo en lo cual usted y yo tenemos que cuidar que en nuestra casa se menciona el nombre del Señor. Por eso dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, quiere restauración en su casa, cuide su casa. ¿Por qué? Porque en su casa es nombrado el Señor en todo momento y en todo lugar. Así que tenga en cuenta eso. Colosenses capítulo 3, verso 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, escuche esto, santos, amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Mire a todo lo que va ligado a la fe y la humildad. O sea que es una temporada sumamente importante para usted y para mí como iglesia. Lo primero es creer realmente en Dios, porque usted se puede decir que sí, y si usted se responde que sí, entonces luego pregúntese, ¿tienes fe en Él? ¿Eres humilde? ¿O hay áreas que necesitan ser tratadas en nuestra vida? Todos, diariamente, nos enfrentamos a situaciones y cosas en las cuales Dios tiene que obrar, Dios tiene que actuar. Por eso, conforme a lo que usted y yo hemos recibido en esta hora, en esta temporada, y dándole inicio a esta nueva temporada, escudriña tu mente, tu corazón, tu espíritu y allí mismo manifiesta lo que realmente Dios ha hecho en tu vida durante todo este tiempo, todos estos años, durante todo lo que Dios te ha entregado, durante todo lo que Dios te ha dado. Y asimismo, hagámoslo saber a otros, manifestémoslo a otros y que en nuestra casa también se vea la obra y redención de nuestro amado Señor y Salvador. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendito y exaltado es tu nombre, tu grandeza y tu poder, Señor. Fortalécenos, Señor, y ayuda, Señor, a nuestra incredulidad. Así también, Señor, como guíanos por el camino de la fe, Señor.
en tu grandeza, en tu poder y en tu amor, Señor. Obra poderosamente, Señor, en nuestra humildad, Señor. Reconocemos que no solamente hoy, sino cada día necesitamos de ti. Necesitamos de tu amor, de tu grandeza. Gracias damos, Padre Celestial, por las manifestaciones, Señor, y por el compromiso, Padre Celestial, que hacemos de manifestarte, de proclamarte, Señor, en milagros, señales y prodigios, de dar testimonio de tu grandeza, de dar testimonio de tu paternidad, Señor, de dar testimonio de quiénes somos y quién eres tú para nosotros, Señor. Que el cielo y la tierra, Señor, siempre estén manifiestos a nuestro favor, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.